quiero hablarle acerca de la paternidad como hijo, yo no como padre, porque yo no soy padre de la casa. Yo vengo a hablarle acerca de una posición de hijo. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, usted puede ver y se ha dado cuenta que a nivel mundial han ocurrido muchas reformas políticas, reformas sociales. Y hace algún tiempo yo empezaba a leer o a hablar o a sentir de lo que Dios también está haciendo, reformando la iglesia. Y Dios va a empezar y ya está empezando a reformar las iglesias. Y va a haber iglesias que no van a aguantar las reformas de Dios. Iglesias han cerrado por causa de las reformas. Así que es una reforma, diga conmigo, cambios. Cambios. Dirección, dar dirección. La dirección, las reformas vienen porque muchas veces no es porque la ley de Dios ya sea obsoleta. Lo que pasa en el ámbito espiritual no es porque la ley de Dios ya sea obsoleta, sino porque los hijos o los creyentes han perdido el rumbo, el sentido de la ley de Dios, de lo que implica los decretos, los estatutos, los mandamientos de Dios. Han sido desviados y por eso Dios no va a reformar sus leyes. Dios va a reformar la iglesia, que es totalmente diferente. No sé si me estoy explicando. No va a reformar sus leyes. La política reformó la constitución, sí, pero Dios no va a reformar sus leyes. Dios va a reformar la iglesia. El lenguaje de la iglesia va a empezar a cambiar. Yo he dicho en lo personal, ya no es de que yo la amo como en Cristo. Yo sé que usted sabe que la amo en Cristo, pero ¿qué hay del amor que Dios nos ha dado? Del amor en sí, de nosotros, de ese amor. Yo que puedo amar a un hermano por mi amor. Y usted puede decir, es que mi amor no es como el de Dios. Lo sabemos y eso es absolutamente real. Pero sí tenemos la capacidad de amar a alguien. Sí tenemos la capacidad de honrar a alguien. Sí tenemos la capacidad de dar un abrazo a alguien, de levantar a alguien. Esa capacidad sí la tenemos. Pero una de las cosas que se ha perdido en la iglesia, se quedaron esas formas de decir te amo en Cristo. Se quedaron esas formas de decir soy aleluya. Nos quedamos en esas formas de decir soy hermano en Cristo. Pero ¿qué parentesco tenemos? O usted se ha preguntado, ¿qué parentesco tenemos? ¿O quiénes somos nosotros hermanos en Cristo? ¿Qué vínculos tenemos? ¿Qué nos enlaza en nosotros como hermanos en Cristo? Usted y yo y entre nosotros no tenemos nada que ver, si lo podemos decir así, al menos que aquí hay una familia completa, pero no tenemos nada que ver en algo biológico como hermano, eso está claro. Eso está absolutamente más que claro. Pero tenemos mucho que ver que somos hijos del mismo Rey. Como le dije que no somos hermanos biológicos, como que tenemos mucho que ver porque somos hijos del mismo Rey. Por causa de lo que Jesús hizo, vino la gracia a nosotros y ese camino nos lleva al Padre. Somos hijos del mismo Padre. Tenemos la misma herencia. Vamos hacia el mismo objetivo, vamos hacia el mismo rumbo, vamos hacia la misma dirección. La misma herencia que usted tiene, que yo tengo, es la herencia de Dios, la que Dios nos ha dado a través de Jesús. Somos bendecidos, su riqueza. Tenemos mucho que ver ahí. Y es una de las cosas que la iglesia ha perdido la visión, ha perdido la dirección. Y es lo que Dios va a empezar a reformar en las iglesias. Va a haber gente confundida de decir, ¿cómo tenemos un vínculo entre usted y yo por causa de Dios? En otras palabras, eso es porque Él, diga conmigo, Él es mi Padre. Y algo que Dios ha tenido desde siempre, desde la creación del mundo, es deseo con nosotros. ¿Deseo de qué? De que nosotros realmente tengamos la revelación, entendamos en otras palabras de quién Él es para nosotros como Padre. Mucha gente hoy en día conoce a Dios como el Todopoderoso. Conoce a Dios como el sanador, conoce a Dios como el redentor, conoce a Dios como el que abrió el mar rojo, conoce a Dios como el que envió las 10 plagas, conoce a Dios como el que derribó a todos los imperios, a todos los reinos hasta el día de hoy, pero no conoce a Dios como Padre. Ha perdido ese sentido y la palabra de Dios dice: yo soy tu Padre. Mire, Génesis 1:26 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, subraya esta palabra porque es importantísima. Dijo Dios, hagamos. La palabra hagamos tiene un sentir de deseo. Póngale ahí, deseo. La palabra hagamos tiene un sentido, una dirección de
deseo, el deseo de Dios. Mire el deseo de Dios. Hagamos al hombre, que el hombre siempre tenga la imagen de Dios, que tenga su imagen, que tenga su fe, que tenga su esencia, que tenga lo que Él es. Pastor, ¿y podemos lograr hacerlo? Sí, la palabra de Dios dice que un día cuando lleguemos con el Señor, cuando le veamos cara a cara, seremos como Él, conforme a su voluntad, conforme a su gracia, conforme a la perfección de Él. Usted se quiere parecer al presidente. Se lo voy a volver a leer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme. La palabra conforme quiere decir a como yo soy, conforme a lo que soy, a lo que tengo. Conforme a nuestra semejanza, y señoré, autoridad, poder. Que solo señoree en su casa. Que dice la palabra de Dios: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Dónde es que Dios señorea? ¿Dónde es donde Dios tiene autoridad? Diga conmigo: en todo, absolutamente todo. ¿Dónde quiere Dios que el hombre señoree? ¿El deseo de Dios cuál es? Dile al que está al lado que estemos conectados a Él como hijo. Cuando usted y yo hablamos de posición de hijo, las cosas se hacen porque Dios tiene su promesa. Mire, algo que lo compartí ayer con los líderes. Le decía: a mí me impresiona cómo los brujos hacen, dicen y se hace. ¿Y por qué los hijos de Dios no? Bueno, los cristianos, porque hay pocos hijos. La gente allá afuera se anda de chongando por las religiones. La gente allá afuera se anda de chongando por la sana doctrina. Cuando Dios está levantando la bandera de diciendo: yo soy tu padre y tú eres mi hijo, están siguiendo otras cosas. Es donde la iglesia también va a ser reformada. Hemos perdido el sentido de ser hijos. La expresión hagamos viene de un deseo de Dios. El deseo del Padre, de Dios como Padre, es que siempre sus hijos le vayan bien en todas las áreas, en todos los aspectos. Dios no tiene el deseo de que nosotros vivamos en pobreza, vivamos en escasez, vivamos en enfermedad. El deseo de Dios es que siempre nos vaya bien. Quiero decirte algo de parte de Dios: si perdiste algo es porque Dios lo quiso, no lo permitió. Porque es muy probable que ese algo o ese alguien te iba a destruir rumbo al propósito donde Dios te iba a llevar o donde Dios te va a llevar. Si Dios te quitó el negocio, si Dios te quitó algo, es porque Dios quiere llevarte. Pero muchas veces los hijos tienden a pelear con Dios. Dios le dijo a Job: ¿dónde estabas yo cuando tiré la cuerda? ¿Dónde estabas tú, cuando yo tiré la cuerda? Porque Job se atrevió a discutirle ciertas cosas. Cuando nosotros pasa algo en nuestras vidas, tendemos a discutir con Dios. Le doy un consejo: no discuta, porque más va a tardar que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Más va a tardar que la bendición venga. Más va a tardar en entender a Dios. No discuta a Dios. Si Dios lo hace, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene la capacidad y el poder de decir: esto te va a hacer daño, ella te va a hacer daño, él te va a hacer daño, este negocio te va a perder, te voy a quitar de aquí y te voy a llevar a otro. Te voy a dar otras cosas que te va a llevar a la dirección donde yo estoy. Yo hoy quiero levantarte como hijo para que vengas al Padre, y todo lo que pidas por el Hijo será dado por el Padre. Pero la gente tiende a discutir hoy en día lo que Dios hace, porque no está en la posición de hijo. ¿Por qué le discutimos algo a Dios y ni sabemos por qué Dios lo hizo? ¿Usted se imagina a Jesús reclamándole al Padre cuando Dios estaba platicando con Satanás? Diciéndole Jesús: papá, me estás preparando para irlo a destruir, y tú te pones a platicar con él y todavía le das permiso de que zarandee a Job. Entonces, ¿yo quién soy para ti? ¿Usted se imagina a Jesús así? ¿Para qué me preparas entonces? ¿Para qué me vas a enviar en la tierra si todavía usted se pone a platicar con él? Él desobedeció.
Él se fue de aquí porque él tuvo los mismos privilegios que yo y se fue de aquí por desobediente, por altivo. Pero como usted le estoy dando, no viene en la Biblia, yo me lo imagino así, Jesús como un hijo que todo lo reclama, que Jesús no supiera su identidad. Y me imagino a Jesús reclamando sin identidad. ¿Cómo usted se pone a platicar con Satanás ahí? Y todavía le da la autorización de que vaya y zarandee a Job, cuando usted a Job lo tiene en alta estima. ¿Usted se imagina a Jesús así? Pero yo me imagino a Jesús en la posición. Ciertamente mi Padre está platicando con él, pero yo sé quién soy como hijo. Yo sé la asignación que Dios me ha dado. Yo sé quién es mi Padre en mí. Yo sé quién es mi Padre en mí. Él me ha dado el acceso de todo lo que yo veo que Él hace. Yo lo voy a hacer porque yo vengo de Él, soy de Él y para Él vengo, para Él he venido, para esto he nacido, para esto he venido a la tierra, para revelar al Padre, para decirte quién es el Padre. Me voy yo al Padre, pero vengo por mi iglesia, pero antes la tengo que reformar. Tengo que llevarlo a la identidad de hijo, porque se ha perdido la posición. El hijo hoy, más de honrar, el hijo hoy reclama las decisiones del Padre. ¿Quiénes somos usted y yo para reclamar las decisiones del Padre? ¿Qué hemos hecho delante del Padre para ser quienes reclamemos la decisión de papá? ¿Qué hemos sacrificado al nivel de Jesús? Sabe que cuando le reclamamos a Dios una de sus decisiones como padre, si yo me paro como hijo, decirle a Dios: sabe, Señor, usted está haciendo esto conmigo y con aquel no lo hace, porque aquel es más bendecido que yo, por aquel es que él sabe orar más que yo, porque aquel no sé. Usted, en otras palabras, le está pidiendo justicia a Dios. Y sabe, cuando nosotros pedimos justicia delante de Dios, hay una balanza en los cielos donde Jesús está parado de un lado y nosotros nos paramos del otro. Y nosotros, en cuanto decimos: Señor, hame justicia, le estamos diciendo: quiero llegar al nivel de Jesús. ¿Sabe? Para que lleguemos al nivel de Jesús, lo que tendríamos que hacer: padecer lo que Él padeció, ir a la cruz, ser latigados. Usted se imagina, vuelvo a esa parte donde le hacía algo ilustrativo, donde Jesús a lo mejor si no tuviera la identidad de padre, le dijera al Padre: todavía me vas a subir, me vas a avergonzar en la cruz, y veo que estás platicando con Él. O sea, me vas a quitar la santidad que tú mismo me has dado, me vas a quitar la gloria que de ti mismo salió para mandarme con Él, y te veo que estás platicando con Él. Pero Jesús sabía quién es. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, cuando nosotros tenemos la certeza, la convicción, cuando nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Usted y yo nos permanecemos firmes. Te podrán tener los judiciales con la cabeza en el agua, pero usted va a decir: Cristo es mi Salvador, Él es mi Padre. Aún te esté sumiendo el diablo en el agua, en el lodo, en el fango, usted va a tener la fuerza. Pero cuando usted tiene la identidad de que es hijo de Dios, de que nada ni nadie lo puede mover, puede fallar ciertamente, pero levántese, camine, porque hay un Padre que te extiende la mano, hay un Padre que está con nosotros, hay un Padre que te ha dado de Él, tenemos de Él, venimos de Él y para Él vamos. Ya basta, iglesia, de religiosidad. Ya basta, iglesia, de esas viejas maneras. Hagamos algo de lo que Dios quiere para con nosotros. Mire, la iglesia de los tiempos venideros, para que realmente sea identificada que es de Dios, va a tener que hacer lo que Dios hace. Para que su casa de paz sea identificada que es de Dios, ahí se tiene que manifestar la identidad de hijo. Que usted, como hijo de Dios, hay liberación, hay sanidad, hay milagro. Pero si usted está con miedo, ni los testigos lo van a querer.
Mire lo que dice Primera de Juan 3:1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él, amados. Hay gente que no te entiende la manera en que tú actúas como hijo de Dios, porque no conoce a Dios como Padre. Conoce a Dios como el sanador, conoce a Dios como el redentor, pero no tiene la revelación de Dios como Padre, porque en su corazón todavía hay un espíritu de orfandad, un espíritu de rechazo. No, usted no se ha sentido rechazado, qué bueno. Pero cuando no tienes el sentido de pertenencia hacia Dios, es porque algo hay en el corazón. Cuando reclamas, por muy duro que sea, cuando reclamas a Dios, yo casi estoy seguro que antes de un proceso que pasamos, le dijimos a Dios, te voy a ser fiel. Pero a la hora del proceso, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Dame chance de matarla o matarlo. Lo dice en otras palabras, o te lo llevas o te lo envío. Pero es lo mismo. Porque el proceso sirve para sacudirnos todo lo que no es de Dios. El proceso sirve para que cuando nosotros lleguemos a la voluntad de Dios brillemos como oro. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces la gente hoy en día muchas veces o muchas personas no nos van a entender por el sentido de pertenencia de que nosotros somos hijos, que tenemos la identidad de hijo. Sigue diciendo la palabra de Dios, ahora somos hijos de Dios. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Usted se imagina lo que hemos de ser? ¿No le da curiosidad eso? La palabra de Dios dice aún. O sea, en esta posición de hijo Dios nos da muchísimas cosas, muchísimas herencias, muchísimas garantías. Imagínense en lo que vamos a hacer un día a la imagen y semejanza de Cristo. No, usted no quiere llegar ahí. ¿Usted se imagina los 4 seres vivientes rodeando el trono? ¿Usted se imagina los 24 ancianos con corona? Eso a mí me impresiona porque esos 24 ancianos, la Biblia dice que cuando se dan vuelta y ven al anciano en su trono, se postran delante de él y rinden sus coronas diciéndole, tuyo, de ti vino, a ti vuelve, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Eso es un sentido de identidad de quienes son. Personas que tienen trono alrededor del trono de Dios. No son cualquier personas. No es el rey de Inglaterra. Son reyes en el cielo. Reyes con coronas, tronos. Y ellos no tienen esta garantía, lo que dice la Biblia, lo que nosotros un día seremos. No hemos visto su manifestación al nivel que lo va a ser un día, a lo que vamos a lograr ser un día. En otras palabras, mi hermano, dejemos de reclamarle a Dios por sus decisiones. Dejemos de reclamarle a Dios, a nuestro Padre, por sus decisiones. Si Él toma una decisión es porque tiene la capacidad y el poder de sacarnos de ahí, de llevarnos. No te rehúses, levántate, sacúdete el polvo y dile, Padre, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, y si tú permitiste que yo cayera aquí, levántame con gloria, levántame con tu poder y llévame hasta donde tú quieres que yo vaya. Si ya me metiste aquí, ahora empújame, ahora llévame, dame más pertenencia de hijo, dame más identidad de hijo. ¿Sabe qué es la identidad? La identidad es seguridad. La identidad te da la seguridad que donde usted se pare, usted sabe que Dios está contigo. Por eso al principio te dije, aunque sea por fe, Dios está contigo. Aunque usted no lo crea, Dios está contigo. Aunque usted lo dude, Dios está contigo. Porque si Dios no estuviera contigo, en otro lado estuvieras, a lo mejor en la cárcel, a lo mejor muerto, a lo mejor con una enfermedad terminal. Entonces, Dios está contigo. Que no lo creas, ese es su problema. Pero Dios está con usted. Dios está conmigo. Dios está en esta casa.
Dios te va a dar aún lo que no has visto, aún lo que tu corazón no espera, aún lo que tu mente no se imagina. Dios te lo dará porque tiene la pertenencia de ser hijo. Iglesia, levántate como hijo. Ya no te levantes como creyente, ya no te levantes como aleluyo. Levántate como hijo, teniendo la pertenencia de lo que es del Padre. Es mío como hijo, porque soy hijo, no soy huérfano. Yo perdí a mi padre a los 4 años. ¿Qué identidad de hijo podría yo tener si no conocía a mi papá en términos reales? Dice el presidente. En términos reales, yo no conocía a mi papá, yo no conviví con él. ¿Qué identidad de hijo podría yo tener? Y usted me puede decir, ¿cómo habla con identidad de hijo? Porque cuando llegué a esta casa, hay un siervo con corazón de padre. Un día me dio un abrazo y me dijo: tú eres mi hijo, tú tienes lo que yo tengo. Ese día las caretas, ese día las vendas, ese día lo que cargaba mi cuerpo, mi corazón de rechazo, de huérfano, ese día se me cayó todo. Ese día empecé a entender que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Cuando el siervo me dio ese abrazo, mi vida cambió, mi sentido de pertenencia cambió. Hoy la gente te puede rechazar, te puede señalar, puede decir cualquier cosa, pero si usted está seguro de quién es Cristo y tiene usted la identidad de hijo, nada ni nadie te va a tirar. Nada ni nadie a lo mejor te zarandee, pero no te vas a caer, vas a permanecer de pie. No tuve a mi padre desde los 4 años. A mí me educó uno de mis hermanos los mayores. Para el colmo, nunca había sido papá. ¿Usted se imagina que te eduque a alguien que nunca ha sido papá? A puros cañazos. ¿Qué identidad puedes agarrar ahí? Agarras coraje, agarras valentías de pueblo. La valentía de pueblo es que a nadie te le rajas, a todo le haces frente. ¿Qué identidad puede agarrar alguien ahí como hijo? A los planazos con los machetes. ¿Qué identidad usted puede agarrar ahí? ¿Y usted entonces odia a su hermano? No, investigué cómo a él lo educaron y ya después no me daban ganas de golpearlo a él, sino a mi tío quien lo educó. Usted se imaginará por qué. Pero cuando conocí a Jesús en el 2008, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cuando yo piso esta casa, yo empezaba a ver distintas manifestaciones que a lo mejor había vivido o visto, pero no las había sentido tan a profundidad. Pasa el año y pasa el tiempo, nos vamos a Mina. Y les he dicho, tengo la fortuna o la bendición de recibir a todos los predicadores y estar con ellos ahí. Y ya les he platicado este testimonio. Y llega el siervo un día a predicar. Y yo lo estaba esperando y doy la media vuelta y él me agarra del hombro. Y es cuando me da ese abrazo. En mi vida, desde los 4 años, yo a nadie le había dicho papá. A nadie. Porque yo no sabía que era eso. A mí no me podían llegar a decir que Dios es mi padre. Nadie podía acercarse a decirme eso, porque ¿cómo me iba a convencer de la forma en que fui educado? ¿Cómo alguien me iba a convencer de que yo tenía que tener identidad de hijo? ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque hoy en día hay mucha gente lastimada por alguien que el padre biológico te dio una mala educación, por alguien te rechazó y te borró la identidad de hijo. Alguien te hizo daño y sigues cargando con eso, y te ha borrado de la mente que Dios te ama como padre. Hasta que yo recibo esa parte, hasta que yo también abro mi mente, mi corazón a querer entender eso, de que es ser hijo de alguien, de tener pertenencia de hijo, de tener la identidad de hijo, empiezo a entender esas cosas. En mi vida empieza a cambiar de muchas formas, en muchas maneras.
Hoy puedo llegar y decirle a mi hermano y darle un abrazo en el cachete, aunque no le guste que lo besen. Puedo tardar con él 1 hora, 1 hora y media hablando por teléfono. Él puede preguntarme y decirme: ¿a poco no me odias por lo que te hice? No, al contrario, te bendigo, porque de una u otra forma me sirvió en la forma que tú me educaste. Me enseñaste a respetar sin conocer de Dios. Hoy valoro lo que tú hiciste por mí, pero para eso se necesita tener la identidad de hijo, porque si yo aún con el corazón roto le pongo una cachetada. Porque si usted hubiera, se le parara enfrente la persona que le hizo daño, usted lo hace pedazos. Se lo vuelvo a repetir. Si hoy Dios le pone enfrente la persona que le marcó su vida, usted lo hace pedazos. Me pide un machete prestado y me dice: pastor, présteme su machete con el que cortaba caña y le voy a dar 3 planazos. Diga conmigo: paternidad. La paternidad tiene que ser revelada. La paternidad tiene que ser algo que entra al corazón, que permanece en el corazón. Hoy día Dios quiere que nuestros corazones, o de otra manera dicha, hablar a nuestros corazones, que cada uno de nosotros, que a cada uno de nosotros Él sea revelado. Él quiere revelarse a nosotros en un sentido de Padre. Ya no más de Dios, sino como Padre. Dios anhela que volvamos a la figura del Padre, a la figura paterna. La Biblia nos enseña que el ser humano, hay 3 partes en el ser humano, o el ser humano lo forman 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Mire lo que dice Hebreos 12:9. Entonces, por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre celestial, ¿sí o no? ¿O usted no tiene? ¿No tiene? ¿Sí tiene o no tiene? En la traducción lenguaje actual dice: cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros les respetábamos. Dice: con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en los cielos, pues así tendremos vida. ¿Qué? Vida eterna. Vida eterna. Anote ahí, hay una autoridad de hijo que se desata a través de la paternidad. Pero esa jamás será ejercida o desatada en nuestras vidas hasta que nosotros vivamos como hijos. ¿Y cómo vive un hijo? Diga conmigo: con reverencia al Padre, con respeto al Padre, con honra al Padre. Se lo voy a decir otra vez. Hay una autoridad como hijo que Dios nos ha dado como hijo. En esta casa también hay una autoridad delegada. Hay una autoridad como hijo, pero esa jamás será ejercida o desatada sobre nuestras vidas hasta que vivamos como hijos, en una total revelación de la paternidad. Si usted aún duda de la paternidad, estoy casi seguro que esa autoridad nunca va a ejercer en nuestras vidas. Pastor, ¿y cómo le tengo que hacer? Sométase a Dios, sométase a la autoridad de la casa, obedecer a la autoridad de Dios, a la autoridad de la casa. ¿Hay otra opción? Lo siento, no hay otra. Porque Satanás está gobernando solo, con ángeles engañados. ¿Cómo él pudo? Imagínense a los ángeles teniendo, voy a decirlo así, teniendo la identidad de que eran ángeles, que estaban seguros que son ángeles. ¿Cómo Satanás pudo haberlos engañado y traérselos? Yo imagino que Satanás le debe haber dicho: ¿verdad que él es el Dios, el creador sentado en su trono? Y le debe haber dicho: ¿verdad que él es Dios? Sí, él es Dios. ¿Verdad que él es todopoderoso? Sí, él es todopoderoso. ¿Verdad que él es el dueño del oro y la plata, que el creador de los cielos y la tierra? Sí, él es. Y me imagino que Satanás le dijo a los ángeles para tocarle el corazón, si es que tienen: ¿verdad que él es amor? Sí, él es amor. ¿Y por qué no se ha bajado del trono?
Y los ángeles me imagino que sacudieron su cabeza, y sí es cierto. Él dice que es amor y nunca se ha bajado del trono. Y pum, los enganchó. Imagino a los ángeles, oiga, ¿y pues usted por qué nunca se ha bajado del trono? Si usted dice que es amor. Hay gente allá afuera diciendo, si Dios es amor, ¿por qué hay guerras? Si Dios es amor, ¿por qué es esto? Porque el diablo ya atravesó un clavo, ya atravesó un metal en el corazón de la persona. Ya puso una barrera en la mente de la persona. Y el diablo, la finalidad de todo lo que hace, la finalidad de Satanás es que nosotros no nos veamos como hijos. Satanás quiere vernos independientes. ¿Y la independencia a dónde nos lleva? A la rebeldía, a que nos rebelemos en contra de Dios, a lo que Él hizo. Satanás, antes de platicar eso con los ángeles, que yo me imagino que así lo platicó, antes ya estaba su corazón contaminado. Cuando usted se le acerca a alguien con un corazón lastimado, aguas. Porque le va a compartir lo mismo que él carga, que esa persona carga. La paternidad no existe. La paternidad es esto, la paternidad la otra. Es una persona casi seguro con rechazo. Casi seguro que lo planeaba su papá. Casi estoy seguro que su papá le quemaba los pies. Y que no ha buscado que esa parte sea borrada de su corazón. Por eso el enemigo hoy en día busca sacar al hombre, más al hombre, hablando en forma global, al hombre del sentido de identidad como hijo. Porque Satanás sabe que un hombre sin identidad es vulnerable a cualquier ataque. Una persona sin identidad es vulnerable a cualquier acechanza del diablo. Tarde que temprano le va a volar la cabeza. Sabe Satanás, porque él lo sabe, él estuvo ahí, que una persona sin identidad es vulnerable, sin identidad de hijo es vulnerable a que cualquier cosa que escuche, sea verdad o mentira, eso le va a dar para abajo. El diablo lo sabe, por eso es la forma en la que él trabaja. ¿Cuántos de los demonios que Satanás con los demonios que trabajan con Satanás, a Satanás le dicen papá? No hay, porque él no es padre. Él no tiene esa esencia. La busca, pero no la va a tener, porque él nunca sirvió como hijo. Si nosotros hablando como padres biológicos, no entendemos que somos padres hasta que somos papás. Hasta que los hijos nos hacen que los cabellos se nos caigan. Y usted empieza a decir, ahora entiendo al viejito. Ahora entiendo a la viejita. No sé si me estoy explicando a dónde quiero llevarlo. Número que sigue. El padre biológico, el padre de un cuerpo, es decir, este es un padre biológico. Salmo 127, del 3 al 5. Dice aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto, ¿de qué? Del vientre. La responsabilidad de los padres biológicos ante el Señor, la responsabilidad de los papás biológicos es ejercer o llevar al hijo a tener una educación adecuada, es responsable. Nosotros en un momento dado vamos a dar cuenta de nuestros hijos. ¿En qué forma lo educamos? ¿En qué forma lo llevamos? Los padres son responsables ante el Señor por la forma en que educan y adiestran a sus hijos. Pero también hay un padre, que es el padre espiritual. La Biblia lo analiza o lo describe el apóstol Pablo como el padre del alma. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra. ¿Por qué velan ellos? Por vuestra alma. ¿Y qué significado tiene el alma para Cristo?
Diga conmigo, el alma es equivalente a la vida de Jesús. Vamos, dígalo, el alma es equivalente a la vida de Jesús. Porque Jesús por eso fue a la cruz. Jesús por eso murió. Por nuestra alma. ¿Y quién la cuida? ¿Quién vela por ella? ¿A cargo de quién está? ¿Será sencillo ese trabajo? En otras palabras, los pastores, los siervos, nuestro apóstol, nuestra profeta, velan por nosotros. Velan por el sacrificio, oran por lo que Jesús hizo. Que nadie de nosotros nos perdamos. Que nadie de nosotros nos desviemos. Aquí me voy a meter en problemas. No quería brincarme este paso, pero no pude. Hoy en día hay hijos, y voy a hablar así, hijos espirituales, no aquí en Mina. Todos reclaman. Y ese rato le puse el ejemplo de Jesús, si Jesús hubiese reclamado. ¿Se imagina a Jesús reclamando? Mire, yo le dije que no tengo papá, de los 4 años tuve papá, pero tuve un hermano mayor, es mi hermano, mi hermana, yo soy el más chico. Pero bueno, de esos 3 hermanos, nosotros 3 somos hermanos, en total somos 19. Pero hasta levantó la cara, le gusta el chisme, ¿ah? Hasta se le fue el aire. Sí, somos 19 hermanos, soy el más chico. Pero de esos 3 somos hermanos. Mi mamá siempre se preocupaba por ese hermano el mayor. Y yo me estaba acordando en estos días, ¿por qué mi mamá siempre se preocupaba por él? Y era el que siempre andaba descarriado, el que tomaba, el que se drogaba, el que siempre lo tenían que sacar de la cárcel. Ese era mi mamá, ¿por qué se preocupa tanto por él? Y el Señor ponía en mi corazón que los padres tienen un sentir, tanto como el hijo que tiene la capacidad de hacerlo por sí solo, como el hijo que no puede hacerlo. Y los padres tienden a hacer esto, a siempre tener como no esa preferencia, sino como esa desviación de su corazón como padre hacia el hijo que siempre se va. Y el hijo en la parábola del hijo pródigo está. ¿Quién fue el que peleó? El hijo que se quedó cuando él lo tenía todo, ¿sí o no? Pero nosotros como hijos siempre peleamos en contra del padre porque espera que el que se fue regrese. Por eso le dije, me voy a meter en problemas por lo que voy a decir. Y usted me va a dar con todo y dele. Pero es un sentido de padre. Te lo pongo así: Dios a quienes buscan, en este caso a nosotros o a los perdidos. ¿Por quién usted cree que Dios hoy pelea más? ¿Por nosotros o por los perdidos? ¿Por quién? ¿Quién dice por los perdidos? ¿Quién dice por nosotros? Nadie. ¿No tiene fe? ¿Quién dice por los perdidos? Dios hoy pelea más por los perdidos que por nosotros, porque en Él como sentido de padre tiene la seguridad que nosotros como hijos vamos a permanecer. Él sabe que los hijos allá afuera no tienen identidad y están vulnerables a las acechanzas, a las maquinaciones del diablo. Usted por eso se siente tranquilo y está seguro. Por eso ese sentido de padre, los padres hoy en día lo sienten. Se enfocan más al hijo que, viste, solo se va a perder. Mi mamá prácticamente falleció preocupada por mi hermano. ¿Qué iba a hacer de mi hermano? Porque ellos como padres tienen ese sentido. Tienen ese sentir de los hijos cuando son vulnerables. Pero también tienen el sentido de la seguridad de que el hijo tiene identidad. Dios entonces también se preocupa por aquel que aún está perdido. Le dije que me iba a meter en problemas. Pero esa parte como hijos que lo tenemos todos, que nos quedamos en casa, tendemos a pelear. Estamos en casa, lo tenemos todo. Lo que usted quiere agarra en casa. Usted llega a su casa y sus hijos abren el refrigerador. A la hora que quieran agarran una gelatina. A la hora que quieran agarran un yogur. A la hora que quieren agarran lo que hay. Porque tienen ese sentido de identidad. El problema en la iglesia hoy en día es que el hijo que se queda se siente inseguro. Porque no tiene identidad de hijo. No tiene pertenencia de hijo.
Piensa que porque el que se fue, el que se movió, el que hizo, deshizo, le va a quitar la posición de hijo. Nadie te la va a quitar siempre y cuando usted la guarde, siempre y cuando usted permanezca como hijo. ¿Quién le ha quitado la posición a Jesús? ¿Y quién está luchando para que esa posición no se la dieran a Jesús? Satanás. Y hasta los fines de los tiempos Satanás va a seguir peleando por esa posición, por la posición que Jesús tiene. Entonces Jesús nos muestra, Jesús nos enseña que la posición de hijo siempre se guarda, o uno permanece ahí siempre y cuando usted y yo permanezcamos de pie, parado, creyendo que nuestro Padre está con nosotros. Yo no creo que el siervo de la casa... Mire, ¿en qué me doy cuenta? Poco de los hijos hoy en día de la casa le hacen publicidad a la casa. Yo esto lo dije en Mina, y perdón si le ofendo o se ofende, pero este va a ser su rollo. Pero hoy en día, el principal de prácticamente todas las iglesias, el principal padre espiritual de las iglesias es Facebook. Todo le cuenta a Facebook. El principal pastor de las iglesias hoy en día es Facebook. Todo le cuenta a Facebook. La mejor foto, ¿a quién se la da? La mejor pose de su foto, la mejor selfies, ¿a quién se la da? Las mejores palabras de poeta, de cantante, las mejores letras, ¿a quién se las postea? A Facebook. ¿Y sabe usted cuál es la energía, las pilas del siervo de la casa, de los padres biológicos, del padre espiritual? Un abrazo de nosotros. Ese abrazo le da energía a ellos. Ese abrazo es su batería. Nosotros somos sus pilas. Cuando nosotros nos acercamos al siervo de la casa, a la sierva, y le damos un abrazo, le decimos: papá, mamá, ha hecho hasta lo imposible usted para que me vaya bien. Hoy vengo a darle gracias. Hoy vengo a honrar su vida. Hoy vengo a decirle que estoy orando por usted, para que Dios le siga dando fuerza, para que Dios le siga dando fortaleza, para que le dé aún más sabiduría, para que usted me siga guiando como padre, me siga guiando como mi madre. Pero todo se lo damos a Facebook. Las mejores composiciones a Facebook. Pero cuando usted y yo hemos hecho una carta para papá, pero hay una decisión. Hablando como hijo, no como papá, Ya le dije que me iba a meter en problemas. Ahora se aguanta. No, no es cierto. Me voy a brincar mejor. Diga conmigo: el que reclama siempre es el hijo que se queda. Bíblicamente el concepto de la paternidad en esas tres áreas, hablando paternidad celestial, biológica y espiritual, el concepto de la paternidad nos da la certeza de que Dios es mi padre, de que yo soy su hijo e hija, en el que Él me ama. El concepto de la paternidad es eso: Él es mi padre, Él me ama, yo soy su hijo. ¿Quién le puede quitar eso a usted? ¿Quién nos puede quitar eso a nosotros? El problema es que la iglesia sigue buscando una religión, y en la religión no va a encontrar paternidad. En la religión va a encontrar teología. En la religión va a encontrar letra vacía, letra sin revelación. La paternidad te da la seguridad de que tú eres alguien para Dios. La paternidad te da la seguridad. Alguien a lo mejor te pudo haber dicho y traspasó tu corazón que nunca ibas a hacer nada. Cuando tenía como 9, 10 años y mis hermanos me traían cortando caña, ellos se burlaban y me decían: tú nunca vas a hacer nada, aprende a cortar caña. A los 13 años salí de mi tierra y me puse, sin conocer a Dios, por puro valor ranchero, me propuse estudiar la secundaria, la prepa y la carrera. Me propuse, conocí Mina. ¿Hay alguien aquí de Mina? Perdón, pero Mina es feo. Y a mí Mina me deslumbró. Yo conocí Mina en el 97 y vi Mina, wow, dije: hay otras cosas. Sin ser cristiano, no me gustaban ver ni relacionarme con los cristianos, me caían mal por el sentido que yo traía. Porque cómo iban a hablar de un padre que ama si el que a mí me educó le faltó nada más volarme la oreja.
Entonces me propuse a eso. A los 97 conozco Mina, me deslumbró. Yo dije, yo voy a estudiar en Mina. Y voy a estudiar aquí. Y a los 12 años salgo del pueblo y me voy para Mina. 2 años estuve en Mina. Los siguientes años, el año terminé la secundaria en Puebla. Y a mi Puebla me deslumbró. Digo, pues wow, no, Mina está feo entonces. No, Mina está bonito. Y me deslumbra Puebla. Termino la preparatoria, parte de la universidad, y tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos. Conozco Los Ángeles, digo, no hombre, Los Ángeles es otro nivel. No hombre, los edificios, la gente con saco, con corbata, te deslumbras. Y dice uno, hay otras cosas. Y vas conociendo cosas. Y vas conociendo que hay más cosas. Conozco Miami, conozco la parte de Florida. Y ahí llega una persona. Y hoy en día digo que estoy seguro que era el Rey de Jesús. Llega una mujer y me evangeliza. 3 años estuve en Estados Unidos. Pero dentro de eso, me propuse que yo iba a ser el primero de mis hermanos en comprarme un carro. Me lo compré en 2 años en Estados Unidos. Dije que de mis hermanos iba a ser el único que iba a estudiar la universidad y lo logré. Regreso de Estados Unidos, cruzo y todo, me encuentro unas personas que me terminaron de dar Para eso mi esposa ya me tenía pactado. Yo por eso le digo, si los brujos lo hacen, ¿por qué los hijos de Dios no? Porque como hijos, cuando no somos hijos, desconocemos muchas cosas, muchos beneficios. Pero bueno, ese es otro rollo. Y vengo y regreso en el 2008, mi suegra, hoy ya sé que mi suegra oró por mí, por eso la amo. Entonces me mandan a un retiro. Fue donde yo conocí de Dios en el 2008. Mi vida cambió en todos sus sentidos. Yo no supe cómo llegué a la iglesia donde en esa época yo nací espiritualmente. No supe cómo me subieron. Y empecé a ver muchas cosas que antes no veía. En mi vida había llorado como ese día. Y empiezo a recordar mi trayecto de Estados Unidos hacia México. La otra vez le contaba a alguien, y esas 2 personas, las cuales a mí me encuentro ahí en El Paso, en Nuevo Laredo. Esas personas eran 2 hermanos. Y a mí me impresiona porque primero me encontré a uno y en Reynosa nos encontramos al otro, lo estaban esperando. Y se abrazan y se empiezan a besar. Y digo, ¿estos cuates qué? Mi hermano, te amo. Mira, te estaba yo esperando. Y ya tengo todo también para que te cases, está tu casa. Y a mí eso me sorprendió. Digo, mira estos cuates. Pero bueno, son hermanos. Llegamos a la casa de su hermana y me invitan al otro día a desayunar. Íbamos a desayunar y era un arroz de esos como hacen en los pueblos, con epazote, con cilantro, el aroma. Y le iba yo a dar la cucharada, la primera cucharada al arroz. Cuando empiezan a decir, Padre, te damos gracias, digo, chispa, estos son cristianos. ¿Dónde me vine a meter? Para esto, mi esposa, cuando éramos novios y estábamos distanciados 2 años, estuvimos hablando por teléfono, me mandó una Biblia. Y yo esa Biblia pues la traía, pues dicen que la Biblia abierta tenía poder, dicen. Y la traía yo como copiloto en mi carro, porque yo venía solo. Y el hermano que lo estaba esperando, el que venía de Estados Unidos, me aborda y se sube rápido ahí y dice, Freddy, ¿traes una Biblia? Le digo, sí, me la envió mi novia. Ah, ¿tienes novia? ¿Es cristiana? Digo, sí. Pero en mi mente estaba venir a Mina, solo casarme e irme. Yo no sabía lo que Dios ya tenía preparado. No lo sabía. Quiero llevarte a algo. Con esto, no sé qué tiempo me queda, pero con esto quiero cerrar. Y quiero llevarte a esto. Yo no sabía. Yo en mi mente estaba a llegar a Puebla y decirle a mi cuñado que me dijo, te vas a pasar lo del chino. Y digo, ¿cuál es el chino? Vas a venir mirando. Y le digo, voy a ir a ver a mi cuñado, le voy a decir, me compré un carro, te lo presto. Eso estaba en mí. Porque cuando hay dolor en tu corazón, lo único que transpiras, lo único que sale de tu boca, de tu corazón, de tu mente, es rencor, es venganza, respiras venganza. Y ese era lo mío. Entonces ese hombre se sienta y dice, traes una Biblia. Y dice, sabes, yo te veo con tu esposa en una iglesia sentado. Yo decía en mi mente, este está loco. Yo nunca he ido a una iglesia. Yo voy a ir a casarme y a hacer lo posible por casarme y se acabó, en mi mente. Pero ese hombre decía con una certeza. Resulta, llegamos 3 días de viaje, de donde veníamos y todo.
Resulta que donde me dejan estaba mi hermano, el que me había educado, y con él me entregan. Y me dice, bueno, ahí está su hermano, se lo entregamos. ¿Sabe que yo busqué a esas personas 5 o 6 años después y no lo encontramos? Fuimos al pueblo, los nombres preguntamos y a lo mejor por miedo, no sé, nunca lo hemos encontrado. No hemos encontrado a esas personas. No sabemos. Mi hermano dice, esos apellidos me suenan. Conseguimos un teléfono, marcamos y no eran. Pero en la forma que Dios trabaja para hacer las cosas. Cuando usted es su hijo, yo no sé en la forma que usted, Dios lo empezó a llevar. No sé Dios dónde lo ha atravesado, pero de que Dios va a cumplir el propósito como hijo con usted, lo va a hacer. Tarde que temprano. Tarde que temprano. Lo conectó. ¿Por qué Dios te conectó a una casa con paternidad? ¿Será porque te sobraba la paternidad? No, porque nos hacía falta paternidad. Dios te conectó a un lugar con paternidad porque hacía falta la paternidad en nosotros. Eso nunca lo dude. Nunca dude que tenga una casa con paternidad. No, usted no es hijo. Los de Minas sí, esos se agarran a sillazos allá. Pero si Dios me conectó a una casa con paternidad, es porque me hacía falta paternidad. Porque yo no tenía un padre, yo no tenía identidad. ¿Cómo Dios hace esa travesía? ¿Sabe? Soy el único cristiano de todos mis hermanos, porque en secuencia el único pastor de toda mi familia, de toda. Pero sé que Dios hará algo con mi familia. Y sé que Dios ya está empezando a hacer algo con mi familia. Sé que Dios está empezando a hacer algo, porque ellos ven seguridad, ellos ven que hay una identidad. A pesar de donde los tiempos que pasamos, a pesar por el camino donde anduvimos, Dios siempre tuvo la misericordia. Dios siempre estuvo ahí. No dudo de que Dios estuvo ahí cuando caminé 20 horas por el desierto. Yo no dudo que Dios estuvo conmigo. Yo no dudo que Dios estuvo conmigo en esos 3 días. ¿Por qué no se puso esos 2 hombres? Por algo. Pero por algo a usted le puso personas cercanas. Por algo esa persona los conectó a esta casa. Por algo. Porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. El problema de nosotros es, o de la iglesia, que no queremos tener ese sentido de hijos, ese sentido de la paternidad. Dios lo que quiere es que nosotros estemos conectados a Él como su hijo. Hay alguien que nos guía aquí a ser hijos, que nos enseña a ser hijos. Pero nosotros lo hemos olvidado. Diga conmigo, la paternidad no es una opción, es una necesidad. Le decía yo hace un ratito, la mayoría de las personas logran ver a Dios como el ser todopoderoso, santo, pero pocos reconocemos a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre, con una paternidad, con un sentido de hijo. La iglesia está en un sentido de urgencia de ser hija. La iglesia ha dejado de ser hija. La iglesia ha permitido o ha ido a esa comodidad de solo ser creyentes. Jesús no viene por creyentes, Jesús viene por los hijos. Jesús viene por los hijos de la gracia, por los hijos del sacrificio, por los hijos de la sangre, por aquel sacrificio que nos ha limpiado con su sangre. Jesús viene por ellos, Jesús viene por nosotros. A una persona me hace una pregunta, pastor, el personaje que estaba a la izquierda de Jesús, ese hombre no habló en lenguas, ese hombre no se bautizó, ese hombre logró hacer hijos. Yo digo que sí, porque enseguida identificó a Jesús. Pero yo no estaría dispuesto a pasar el proceso de ese hombre. Mejor reconozco a Jesús aquí, flojito y cooperando. No me gustaría reconocer a Jesús con las rodillas quebradas. No me gustaría reconocer a Jesús. No me gustaría reconocer la paternidad crucificado. Muchas veces el ser humano ha orillado a Dios a tomar ciertas decisiones, o a que Dios tome o la voluntad de Dios se cumpla en otras cosas. ¿Cómo en qué? ¿Dónde usted quiere que la voluntad de Dios se cumpla en su vida? ¿En qué área?
en la familia, en los hijos. ¿Por qué se nos hace tan difícil que la voluntad de Dios la podamos entender? Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y que Él nos ha dado la pertenencia de hijo, que Él es nuestro Padre. Le voy a dar esto. El problema de hoy en día de las iglesias que rechazan la paternidad, o aún estando en una visión de paternidad, muchas veces no están de acuerdo con la paternidad porque ven las cosas con los ojos naturales. Y la paternidad no es, en este caso la paternidad espiritual no es natural. Dejemos de ver las cosas con la paternidad espiritual de una forma natural. Porque usted lo está viendo como una forma biológica y no es así. Está cruzando las cosas como Chaparrón y el otro Lucas. Y no es lo mismo. La paternidad espiritual es quien nos guía a Dios. Y va a haber decisión a lo mejor que nosotros no vamos a entender, pero respetémoslas. ¿Dónde estábamos usted y yo cuando todo esto inició? Yo lo estoy diciendo de mí, no voy al ratito a decir que me lo dijeron. No. Yo no puedo exigir algo aquí que es donde yo no estaba. Gloria a Dios que el siervo o la sierva tienen el corazón de padre y nos dan lo que Dios le pone que nos den. Gloria a Dios, porque en otra iglesia no los hay. No lo va a encontrar. Gloria a Dios que aún, no sé, a lo mejor se va o nos vamos y nos hablan. Porque hay ese sentido de paternidad. Pero ¿por qué hacemos contiendas las decisiones de los padres? Cuando nosotros somos hijos, no padres. ¿Por qué nos ponemos al tú por tú con Dios? ¿Por qué nos ponemos al tú por tú con los padres biológicos? ¿Por qué nos ponemos al tú por tú con los padres espirituales? Eso nos indica porque no hay la revelación de la paternidad. Tantas bendiciones, tantas cosas hay como hijos. Dios tiene tantas promesas para nosotros como hijos. Tantas cosas que podemos ver que se van a cumplir como hijos. Pero a fuerza queremos verlas con los ojos naturales. Las cosas espirituales se ven de una forma espiritual. Nunca va a haber algo en lo espiritual, a lo mejor un brujo o brujería, de una forma natural. Nunca. Yo siempre digo esto, porque a los siervos los critican cuando tienen una buena casa y un buen carro. Porque a los narcotraficantes nadie les dice nada. Hay un narcotraficante que tiene una clínica privada. ¿Y quién le ha dicho algo? Nadie. Y esos narcotraficantes, sus servidores le dicen que es su señor, su amo. Como una persona de esa, en la forma que son adiestradas, capacitadas para servirle a un hombre de esa naturaleza, puedo llamarle así, de maldad, tiene tanta reverencia a una persona, a un líder de ese tipo? ¿Usted ha visto a un soldado del ejército, a un militar, haciéndole reclamos al capitán? ¿Y por qué en la iglesia todo eso sucede? Cuando se supone que en la iglesia está el Rey Supremo, el Padre Celestial. Cuando se supone que toda autoridad es puesta por Dios en las iglesias, en la casa del Señor. ¿Y por qué es el lugar donde más se cuestionan las decisiones? En las iglesias son los lugares donde más se cuestionan las cosas. Nunca he visto que un católico le cuestione las cosas al Papa, ni en Facebook. Nunca he visto que un sacerdote salga en Facebook a reclamar una decisión de su líder. Nunca. ¿Y por qué en las iglesias sí? No estoy hablando de Cuaxa, estoy hablando de Mina. ¿Por qué en Mina sí? Porque en la casa del Señor sí, donde tiene que haber reverencia, respeto. Yo hace un rato le decía, lo que nos une a nosotros es el Padre Celestial y el Padre Espiritual.
Lo que nos une a nosotros es el sacrificio de Jesús. Ese es el que nos vincula uno con otro. Un día estaremos todos juntos en una vida eterna. Un día estaremos todos juntos alabando a Dios. Un día estaremos juntos y seremos perfeccionados. Hace un rato le decía en el versículo, aún no hemos visto todo, aún falta porque se nos muestre y lleguemos a esa posición, a esa altura. Pero iglesia, empecemos a ser hijos, no huérfanos. Aquí no hay huérfanos, aquí no debería de haber huérfanos porque aquí hay paternidad. Aquí no debería de haber rechazo porque aquí hay paternidad. Si hay rechazo, si hay orfandad, es porque hay un problema en el corazón de la persona. Porque no tienes identidad. Porque si tuvieras identidad, las decisiones que se toman no tendrían por qué perjudicarte, no tendrían por qué moverte. Porque tú sabes que eres hijo, que la decisión la está tomando el Padre, que el Padre es el que lleva la dirección, que el Padre es el que va adelante. Porque la identidad te mantiene firme, la identidad te da seguridad, la identidad te derrama muchísimas cosas. ¿Sabes que la identidad también hace que los ojos de Dios volteen a vernos? Por eso tienes gracia y favor, por eso tienes lo que tienes, por eso haces lo que haces, por eso tienes el talento y el don que tienes. Tú no tienes el mismo don que yo tengo, tú tienes un don mejor. Admiro el don que usted tiene, yo admiro el don que usted tiene. A lo mejor cocina rico, aunque la comida le quede salada, le sabe buena, pero ese es un don, un talento que Dios te ha dado. Hasta hay gente que hasta para regañar es bueno. Hay gente que hasta enojado, enojada se ve bonita o bonito. Hasta te gusta verlos enojados porque tienen un don, tienen esa gracia. Pero porque tienen el sentido de identidad, saben que son hijos de Dios, saben que son hijos de esta casa. Nosotros deberíamos ser los primeros en hacerle publicidad a la casa. Nosotros deberíamos ser los primeros en estar delante en cada uno de los llamados. No nos tendrían que mandar a llamar en qué quieres servir, qué quieres hacer, en qué vas a hacer. Deberíamos ser los primeros en estar delante, parados en la brecha como hijos, teniendo ese sentido, esa identidad de hijo y no de huérfano. No somos más huérfanos. Tenemos un Padre que ora por nosotros. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que está velando por nosotros. Tenemos a alguien que desea que nos vaya bien. Tenemos a alguien que intercede para que nosotros seamos bendecidos, prosperados. Pablo le decía a sus discípulos: hermanos amados míos, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, en todo. Y yo sé que ese también es el deseo de los siervos en nosotros: vernos prosperados, vernos sanados, vernos restaurados, vernos. Pero debemos de regresar a ese sentido, debemos de regresar a ese origen. Dios nos ve como hijos, Dios no nos ve como bastardos, Dios no nos ve como hijastros, Dios nos ve como hijos.